Bueno, este 29 de agosto, anticipo de Tormenta de Santa Rosa, es el Día del Abogado. Hemos invitado al presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, Berazategui Varela, que además convalidó sus títulos este año como presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Rodríguez Basalo. Gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias, Pedro, por invitarme. Muy bien. Gracias Bien, por hacerme participar en tu programa. bien, recién estábamos hablando fuera del micrófono, opinando, ¿no? y preguntando. Bueno, vos generalmente opinás lo mismo en forma privada que en forma pública. Eh, ¿Qué pasa? Veníamos hablando durante todo este tiempo sobre la falta de cubrir cargos en los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está esta situación? Hace un poquito más de una semana, el martes pasado, el Ministerio de Justicia, o el gobernador, porque el decreto lo firmó el gobernador, elevó 129 pliegos a consideración de la Comisión de Acuerdo del Senado, y después de mucho tiempo empieza a moverse esta maquinaria que va a tener como resultado cubrir casi 800 cargos que hoy están vacantes en el ámbito O sea que de de la provincia. 800 cargos, 129 hay que mandar 800. Hay que mandar a 800, Pero bueno, 129 que tienen que ver, se están cubriendo la totalidad de los cargos que están vacantes en el fuero laboral. Tiene que ver esto con una acordada de la Corte que ha quitado a la reforma del procedimiento laboral, a la cual la tenía con una palabrita no existente, que es no operativa. La verdad que una ley no operativa no existe, pero la realidad es que había una ley que la Corte había declarado no operativa, y se estaba aplicando una ley derogada por esta ley no operativa. Así que ahora empezamos esta transformación del fuero laboral en juzgados unipersonales antes con eran una cámara. tres, hasta Antes ahora, ¿o son no? tres, sí. O sea que ahora pasaría a ser de a uno. La prueba piloto no se va a hacer en Quilmes, se va a hacer en un departamento judicial del conurbano y uno del interior. A ver, ¿y en qué cambia esto? Vamos a ver, una persona que hace un juicio, un despido, hay un litigio laboral, hasta ahora decidían tres. Exacto. ¿Y había posibilidad de apelar? Había posibilidad de apelar solamente ante la Corte Suprema, ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual la apelación es reducida y se tenía como segundo conforme Sí. la opinión de tres jueces, o sea que la validez de que los jueces no votaran en el mismo sentido, o sí, suplía las exigencias constitucionales y convencionales de doble ¿Y conforme. este nuevo sistema, Este cómo segundo sistema sería? establece jueces de primera instancia y un grado de apelación ante cámaras especiales laborales Que se crean, en que todo se caso. crean, que se van a empezar a concursar, Claro. y que generarían que esa doble instancia, en vez de estar identificada en esas tres opiniones, esté ahora identificada en esta cámara daizada respecto a la resolución de un... Bien, bien. Ahora, ¿cómo es el sistema de elección en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se elige un juez? Un juez se elige a través de, primero, una convocatoria, hasta, hasta dentro de pocos días, lo que se llama convocatoria de bolsa. Convocamos a juez del Tribunal de Trabajo. Dentro de Se pocos días, especifica para qué, ¿no? Para cubrir qué ¿para cargos. cubrir qué cargo? Dentro de pocos días vamos a volver, va a haber un cambio reglamentario que estamos debatiendo, se va a volver al sistema anterior, que es no solamente se convoca el cargo, sino que se convoca la vacante. Por Ajá, ejemplo, ahora se estaría convocando juez de Cámara Civil. En ajá. el futuro se va a convocar, como era anteriormente, juez de Cámara Civil para tal sala de tal departamento judicial que quedó vacante. Específicamente para dónde. Específicamente. Bien, y después eso se anotan. Una vez que se encuentra aprobado el examen, un examen, ¿Quién toma el examen? el examen lo toman académicos contratados por el Consejo de la Magistratura, Ujú. a través de un sistema muy transparente, o sea que, y a través de la corrección de otros académicos que no son los que dieron el examen. Bien. ¿Mm? Bien, una vez que aprobaste el examen, estás en... Una vez que aprobaste el examen, te someten a un test psicológico, y si aprobaste el test psicológico te someten a una entrevista individual y se hace un orden de ¿Y ahí mérito. quién te hace la entrevista? Los consejeros de la Los magistratura. consejeros. A su vez, cada colegio departamental es establece un dictamen respecto de cada uno de los También. postulantes. También. El colegio de cada zona. De cada zona. De cada zona, perfecto. Bueno, una vez que pasa todas esas pruebas,
Se establece un orden de mérito. Sí. Y el orden de mérito, si dentro de los 12 del orden de mérito, el Consejo tiene la discrecionalidad para elegir 3 que eleva en esa terna al Poder Ejecutivo, más precisamente al Ministerio de Justicia, para que de los 3 elija 1. Bien. El gobernador tiene que elegir entre 3. Sí. ¿Acá pesa lo político? Es que designar un juez es un hecho político. No, está bien, pero a ver, este es amigo del ministro, el otro me lo pidió tal. ¿Cómo es la elección? La elección es la idoneidad está dada en el Consejo de la Magistratura. Porque los 3 se suponen que los 3 primeros, por orden de mérito, los 3... No necesariamente los 3 primeros en el orden de mérito son los mejores. Primero, porque los exámenes son siempre aleatorios. Ajá. Segundo, porque después hay condiciones que tienen que ver con la persona de cada uno. Es distinto si yo quiero elegir para un tribunal unipersonal una persona, Sí. que si quiero elegir para un tribunal Está bien, pero colegiado. el gobernador no puede decidir esto, lo decide el gobernador, tiene sus ministros. Tiene un ministro de Justicia que que por supuesto que tendrá más peso allí. tendrá más peso y tendrá mucha más información y se la trasladará al gobernador. También tiene que ver mucho, Pedro, la localía. ¿Para dónde es? ¿De dónde ¿Para es? dónde es? ¿De dónde es? O sea, la verdad que Fiscalía de Quilmes, quizás el mejor examen es un colega de Bahía Blanca. Claro. Entonces, Y tendría que venirse para Quilmes. y tendría que venirse para Y Quilmes. no o sea, conoce la zona. y no conoce la zona, no. Claro. Bueno, y después esto pasa al Senado, ¿no? Pasa al Senado a la Comisión de Acuerdos. El gobernador eleva al Un que pliego. terminó eligiendo, Sí. y el Senado, ¿qué participación tiene? ¿Qué El Senado le hace decisión una entrevista y estudia el pliego que mandó el gobernador y tiene la posibilidad de aprobarlo o rechazarlo. tiene? Y ahí O no hacer nada. por mayoría. Y ahí por mayoría de la ¿Y Comisión de cómo Acuerdos. es que no hacer nada? ¿Qué significa? Muchísimos pliegos han estado muchísimo tiempo sin Plantados. ser debatidos. Y Bueno, vos habías hablado que había una paridad en el Senado entre las distintas fuerzas y eso originaba que no se apruebe ninguno. exacto, eso Esto pasó ya durante. pasó. Ya pasó. Ya pasó. Así que ahora se supone que van a empezar a cubrirse los cargos, se supone. El problema de cubrir los cargos es un problema que atañe a la política en general, no al oficialismo o a la oposición. Ellos deben tener la madurez necesaria para ponerse de acuerdo en esto que significa cubrir el 30% de las vacantes. No puede haber ningún organismo que pueda funcionar con un 30% de vacantes menos. En lugares, por ejemplo, juzgado de paz, en la cual el juez subrogante tiene que viajar cientos de kilómetros para firmar, O sea, para que tomar esto una viene empeorándose, no sé, digo yo, lustro tras lustro, cada 5, si hablamos 20 años para atrás. Sí, no en el nivel de llegar a 800, pero ya yo recuerdo cuando pasó el gobierno de Scioli a Vidal, que quedaron 180 pliegos también, ya había 180 pliegos. Bien, bueno, ¿y qué opinás de lo que pasa a nivel nacional en la Corte Suprema con este problema que hay con nombrarlo al hijo, no? Está el debate, el hijo sí, el hijo no. ¿Cuál es tu posición sobre la falta que hace nombrar a un integrante de la Corte Suprema? Lo mismo que digo para la provincia, lo digo a nivel nación, es responsabilidad de la política a nivel nación poder cubrir la Corte, y la Constitución en este caso es muy clara que la vacante que queda debe ser cubierta por una mujer. No conozco cómo van a sortear este impedimento constitucional, pero bueno, nosotros exigimos desde la abogacía que se cumpla con la Constitución y que esté la Corte de 5 miembros como debe estar. Corresponde el cupo Corresponde el cupo femenino, de no hay la mujer. ninguna duda. Honestamente, estoy ansioso, Pedro, por ver qué vericueto le van a encontrar y que no sea solamente levantar las manos a poder suplir lo que la Constitución ya Ahora, demanda. supongamos que eligen un hombre, independientemente de quién sea. Ahí va a haber planteos jurídicos. Seguramente habrá planteos ¿Y jurídicos. quién decide? ¿Quién Decide- debe decidir? ¿La misma Corte Suprema? En esos casos, la Corte nombra con jueces abogados Ajá, y para que decidan. determine. Hay un listado con jueces Pero bueno, abogados. hay una ley que específicamente que no se estaría cumpliendo. Exacto. Mirá vos. ¿Y estás de acuerdo con que sean 5 los miembros de la Corte Suprema? ¿Son pocos, son muchos? Yo creo que para la cantidad de procesos, para la especialidad y la diversidad que tienen los procesos, yo creo que tenemos que tener una corte mucho más grande, Más dividida en salas y acercar las resoluciones de la corte al momento que se la requiere, no a 10, 15 o 20 años posteriores. Claro. Como hay muchísimas causas
que tiene más de 10 años que no está resuelta. Bueno, llegamos a un nuevo día del abogado. ¿Cómo está el abogado en líneas generales? El abogado, en líneas generales, no sale de la situación, no se aleja ni está excluido de la situación económica de toda la sociedad. Nosotros consideramos que el abogado deberá tener mejores honorarios. Los honorarios se han quedado muy para atrás. Tenemos no conflicto, pero visiones diametralmente opuestas con algunos jueces que no respetan la ley de honorarios. Y acá vuelvo, en 5 minutos nombré 2 veces que no se respeta la ley. Sí. Y, Pedro, yo quiero manifestar por qué nosotros los abogados festejamos el 29 de agosto, el Día del Abogado. Porque es el natalicio de Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución, con su obra Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional. Pero cuando uno ve esa obra, cuando uno analiza la obra, hay un solo mensaje de Alberdi, por el cual nosotros lo tomamos como el máximo abogado, que era abogado, pero si bien nunca ejerció, porque era periodista, su ejercicio profesional era el periodismo. Y la máxima de Alberdi era su voluntad y su convencimiento de la fuerza de la ley para realizar las transformaciones sociales que necesita un país. Y recién en 5 minutos te nombré en 2 cuestiones que no se que no se cumplen. Entonces, me parece que el llamado en este momento a todos los actores, abogados, vecinos, políticos, jueces, es el estricto cumplimiento de la ley. Y si hay que modificarla, porque la ley debe acompañar a los tiempos, que la modifiquen. Lo que no podemos hacer es... No, pero no es un país donde la ley muchas veces se deja de lado, generalmente, o en un elevado porcentaje. Y sobre todo los quienes la deben practicar, Exacto. ejercer La ley, o aplicar. La ley no es matemáticas y tiene... Cualquier norma puede tener distintas interpretaciones, pero siempre preservando el principio de la ley, ¿no? O sea, la ley tiene un principio y tiene una finalidad, que la vemos, que está escrita, porque en todos los debates, cuando uno repasa los diarios de sesiones, ahí ve la finalidad que tuvo el legislador en la ley. Y esa finalidad se podrá interpretar, vas a tener un porcentaje de interpretación, pero no un porcentaje de no cumplir. Y tanto en el tema de los honorarios, que nos atañe a nosotros, como en el tema de la vacante, la calidad de mujer de la vacante de la Corte, son leyes que debemos cumplir. Pero por supuesto, después elijan a quien quieran. En la provincia este tema de que los juicios son tan lentos lo perjudica, obviamente, ¿no? Por falta de funcionarios, de jueces, de fiscales, de funcionarios para hacer más ágil la justicia en la provincia. Se estaba hasta hace 3 o 4 meses la licuación de los pasivos judiciales, por llamarlo así, a la duda que se encontraba en un preso judicial, sufría un violento un violento estrangulamiento por parte de la inflación del valor real del bien. Tal así que era negocio no pagar. Vos fijate, o sea, el negocio era no pagar. El negocio era que no salga rápido. Una locura. La Corte ha establecido un fallo barrio, que es un fallo de un daño sin perjuicios, que es obligatorio para su cumplimiento por parte de los jueces inferiores, ha salido de la tasa pasiva digital y ha adoptado un régimen con 3 posibilidades, que es el SER, el IPC y el RIPTE como factores de actualización, más una capitalización. No, porque vos tenés que cobrar un honorario, no sé, un ejemplo, 100.000 pesos, a lo mejor tardás 1 año o 2 en cobrarlo y esa plata ya no vale nada. Sí, se le aplicaba una tasa que terminaba desvirtuando. Claro. Y ahora nos fuimos de un péndulo de otro, ¿no? Ahora quizás hay un enriquecimiento desmesurado de los acreedores judiciales, y el mismo fallo lo prevé, de que los jueces con su discrecionalidad va a tener que ir adecuando esto a la situación. ¿Y la crisis que estamos económica que estamos padeciendo influye para que se litigue menos? ¿Hay menos? En algunos fueros sí, ejemplo, y en otros fueros no. Por ejemplo, en el fuero laboral hay un mayor litigio. Claro. En el fuero civil las cuestiones contractuales tienen una mayor importancia. Pero también en el fuero comercial o en el fuero civil las sucesiones quizás por no tener liquidez en este momento se dejan para... Y los divorcios también. Que ese también es un debate que hoy
nos ha metido el gobierno nacional con el tema de su intención de que las sucesiones y los divorcios puedan realizarse a través de los escribanos públicos. Claro. Que no pase por un juzgado. Que no pase por un juzgado. Cuando hay, Pedro, elementos necesarios de orden público, menores, Sí, obvio. que Todo se identifican con los más vulnerables, todo que seguramente tienen la necesidad que el juez esté observando cómo es ese proceso de disolución matrimonial o ese proceso sucesorio. Y aparte porque no podemos creer nosotros, o no podemos considerar que nos quieran hacer creer, que el problema de la economía en Argentina sea la sucesión y los divorcios. Claro, pero influye. Lamentablemente, influye, ¿no? Yo me recuerdo algo, mira, Pedro, recuerdo que en el año 76 se derogó el impuesto a la herencia. Y muchos años después pudimos descubrir que se había derogado porque Martínez de Oz estaba tramitando su herencia y no quería pagar el impuesto. Espero, el ministro de Economía. Espero que esta vez no nos sorprendamos con algo similar. Pero, reitero, esto ya venía en la ley bases, ¿no? Con la urgencia, con ese DNU. Es importante el valor de las sucesiones en la macroeconomía argentina. No, obviamente no. Honestamente no lo creemos. Por eso estamos esperando a ver sorprendernos como aquella ley que derogó el impuesto a la herencia en el 76. Bueno, feliz día. Muchas gracias. Transmitirlo a todos los abogados y muchísimas gracias por tu visita. Gracias por siempre interesarte en estos temas y ponernos el micrófono a disposición.